sin mucho antecedente de relevancia, que en el año 2019 inicia con macrocitosis y que en el 2020 agrega anemia progresiva. Hasta que finalmente, en septiembre del 2023, concurre la guardia por mareos y queda internada por anemia neoplasia. En contexto que le hacen un laboratorio que presentaba una anemia moderada de 8,9 de hemoglobina, 25,3 de hematocrito, una anemia macrocítica, regenerativa, sin otras citopenias, donde se descartaron causas secundarias de esta anemia con una ferritina y un dosaje de vitamina B12 normales, con un dosaje de endógeno de 209. En esa internación nosotros la conocemos y realizamos una evaluación de médula ósea, donde en el medulograma lo que podemos ver es una displasia en las tres series, a predominio de la serie megacariocítica, con la presencia de megacariocitos hipolobulados y pequeños, y un recuento de blastos del 2%. En el citogenético presentaba una lesión del 5Q y una citometría de flujo que solamente mostraba una disminución de la serie electrónica. Dentro de la evaluación de la médula ósea, podemos ver que la paciente presentaba una hipercelularidad con una distribución de las series conservadas y nuevamente una displasia a predominio de la serie megacariocítica, como se ve en la segunda imagen, con megacariocitos de mediano tamaño, algunos hiperlobulados y con tendencia a la agrupación. En ese contexto también presentaba una fibrosis medular de grado 2 y un recuento de CD34 por inmunohistoquímica del 2% también. Por lo tanto, con esta información disponible podemos catalogar a la paciente según las actualizaciones de las dos clasificaciones, tanto la FUS como la ICC, como un paciente con síndrome mielodisplasico con bajo porcentaje de blastos y de lesión del 5Q aislado. Hay que tener en cuenta que para la categorización de estos pacientes, la mutación puede estar de manera aislada o puede estar acompañada de otra alteración sin que afecte el cromosoma 7. Dentro del riesgo pronóstico, según el PCS revisado, la paciente era de bajo riesgo con una expectativa de sobrevida de más de 5 años. Por lo tanto, hasta este punto, en una paciente con un síndrome mielodisplasico con 5Q de bajo riesgo, hasta este momento sin requerimiento transfusional, la primera parte de la discusión sería la elección del tratamiento de primera línea. Sí, empezaríamos con eritropoyetina 40.000 unidades, lenalidomida bajas dosis de 5 miligramos, lenalidomida 10 miligramos considerando la mutación, empezar con Lupatercept o solamente soporte transfusional en caso de necesidad. Como ya presentó Alicia, esta es la última propuesta para el tratamiento en pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo, donde dentro de los pacientes que presentan anemia y la citopenia más frecuente, los estimulantes de eritropoyetina siguen siendo la primera opción, sobre todo en pacientes que presentan bajo dosaje de EPO menos de 500 y que uno usaría la lenalidomida en caso de pacientes con 5Q que han fallado a esta primera opción del tratamiento. A pesar de esto, me pareció interesante comentar un estudio llevado a cabo por la doctora Díez Campello, donde plantea la incorporación de manera temprana de bajas dosis de la lenalidomida en pacientes que presentan síndrome del 5Q, pero que no presentan dependencia transfusional. En este estudio se evaluaron 61 pacientes que fueron randomizados al uso de lenalidomida versus placebos, utilizando dosis bajas de lenalidomida de 5 miligramos diarios en ciclos de 28 días durante 2 años. Como podemos ver, los pacientes presentaban una hemoglobina media al momento del inicio del tratamiento de 8,9 gramos de hemoglobina y presentaron una mediana de seguimiento de 60 meses. Es importante destacar que este estudio demostró que la incorporación de la lenalidomida a bajas dosis no solamente redujo el riesgo de dependencia de transfusión en casi un 70% de los pacientes, sino que además prolongó significativamente el tiempo hasta la dependencia transfusional, que como podemos ver en azul, los pacientes que recibieron lenalidomida no habían alcanzado la mediana versus 11,6 meses
Y además de esto, los pacientes que recibieron lenalidomida fueron los únicos que lograron respuestas citogenéticas completas, e incluso dentro de estos pacientes el 70% logró respuestas citogenéticas completas. Además, como dato interesante en el uso de lenalidomida, estos pacientes no se observaron un aumento del riesgo de desarrollar segundas neoplasias y tanto la neutropenia como la trombocitopenia en este contexto también fueron los efectos adversos más frecuentes. Y por otro lado, la tasa de transformación a LMA fue similar en ambos grupos de tratamiento, por lo cual sería una estrategia a considerar en este grupo de pacientes sin dependencia transfusional. Siguiendo con nuestro caso clínico, nosotros elegimos empezar tratamiento con eritropoyetina, 40.000 unidades por semana, pero que a la evaluación de la respuesta a las 8 semanas, no solamente la paciente no había presentado mejoría respecto de la anemia, sino que había empezado a requerir soporte transfusional de 2 unidades de glóbulos rojos cada 14 días. Así que posteriormente rotamos el tratamiento a inicio de lenalidomida de 10 miligramos y volvemos a reevaluar la respuesta a las 8 semanas y como podemos ver, la paciente no había presentado mejorías respecto de la anemia, sino que además había agregado citopenias críticas, principalmente a predominio del recuento de plaquetas, lo que imposibilitaba continuar con este tratamiento. Y además, obviamente, no había presentado mejorías del soporte transfusional. Así que un poco en este punto de la discusión, en una paciente de bajo riesgo, pero que no presenta respuestas a las primeras líneas del tratamiento y que además empezó a tener soporte transfusional, un poco de discutir cuál sería la recomendación de manejo, si esperar, digamos, la mejoría hematológica del hemograma y retratar con lenalidomida 5 miligramos, si agregar eritropoyetina 60.000 unidades al tratamiento con lenalidomida, si rotar directamente a azacitidina o considerar el uso de luspatercept, o efectivamente reevaluar al paciente para determinar si esto es una falla del tratamiento o simplemente toxicidad por la lenalidomida. Nosotros decidimos reevaluar a la paciente justamente para aclarar un poco qué es lo que estaba ocurriendo. E hicimos una reevaluación de la médula ósea donde no había cambios respecto de la displasia. La paciente seguía teniendo una fibrosis medular grado 2 con un recuento de CD34 del 2%, pero ya en este momento presentaba un 15% de elementos con marcación para P53 por inmunistoquímica. En el citogenético seguía presentando una lesión aislada del 5Q y en el neurograma seguía presentando 3% de blancos. Aprovechamos que en esta segunda reevaluación hicimos un NGS donde, a lo que ya sabíamos previamente, agregamos que la paciente presentaba una conmutación de SF3 beta 1 y una mutación monoalélica del TP53. La primera con un 42% de BAF y la segunda con un, la primera con un 43% de BAF y la segunda con un 42% de BAF. Es importante destacar, teniendo en cuenta esta nueva información que nos aporta el NGS y considerando que en las nuevas clasificaciones, principalmente de la WHO, donde agrega la presencia del SF3 beta 1 y el TP53 como entidades genéticamente definidas por anomalías específicas, tener en cuenta que estas mutaciones no cambian la categoría de que el paciente continúa haciendo una mielodiplasia con 5Q, excepto lo único que cambiaría es que la paciente presentara una mutación bialélica del TP53 o la pérdida de la heterocigosidad, lo que generaría, digamos, una inactivación bialélica. Pero hasta este momento la paciente sigue siendo un síndrome 5Q menos. Un poco para entender el impacto pronóstico que tienen estas mutaciones en pacientes con 5Q, hay que saber que el TP53 está presente en el 20% de los pacientes que presentan esta entidad y que el 17% pueden ser detectados en etapas tempranas, incluso previo al tratamiento, o que puede aparecer como progresión clonal durante el tratamiento con lenalidomida. Obviamente estos pacientes tienen menos respuestas citogenéticas completas, tienen mayor riesgo de LMA y mayor
menor sobrevida global y sobrevida libre de evento. Como para analizar un poco la presencia de estas mutaciones en pacientes específicamente con TP53, en el año 2023 se presentó este abstract que evaluó la presencia del TP53 y el impacto pronóstico en estos pacientes, y ellos también determinaron que presentaba una incidencia del 18.7% y que la mayoría de estas mutaciones del TP53 eran de tipo monoalélico. Teniendo en cuenta además cuáles eran las mutaciones recurrentes que acompañaban a estos pacientes, vieron que el SF3 beta 1 estaba presente con mayor frecuencia en el 21% de los pacientes. Y obviamente, como ya sabemos, los pacientes que tienen TP53 multi-hit tienen peor pronóstico en comparación a los monoaléricos, pero también determinaron que los pacientes que tenían síndrome del 5Q- con TP53 monoalérico, pero con un BAF de mayor al 20%, este pronóstico era similar a los pacientes que tenían TP53 multi-hit. Y en relación a la conmutación del SF3 beta 1 en pacientes con 5Q-, varias publicaciones determinaron que, a pesar de que de manera aislada estos pacientes presentan buen pronóstico, cuando se combinan, los pacientes que presentan SF3 beta 1 positivo tienen no solo peor pronóstico en relación a la sobrevida, sino que son pacientes que no presentan respuesta al tratamiento con lenalidomida de primera línea. Así que un poco para discutir, para agregar la discusión final, cuál sería la recomendación en esta instancia donde el paciente ha sido refractario a las líneas de tratamiento utilizadas, pero que ahora sabemos que tiene una mutación target del SF3 beta 1, si agregaríamos luspatercept al tratamiento o rotaríamos a azacitidina, y si nos hubiera cambiado un poco el manejo de tener el NGS al diagnóstico, teniendo en cuenta que si hubiéramos agregado esta información al score de riesgo, el paciente seguía siendo considerado de moderado a bajo riesgo. ¿Cuál sería el manejo si el paciente fuera candidato a trasplante? Y como pudimos observar en los estudios, si es conveniente seguir considerando a los pacientes que presentan 5Q-, pero con conmutaciones, si seguían siendo de bajo riesgo. Un poco previo a la discusión final, comentarles un poco cómo siguió nuestra paciente, que hasta este momento sabíamos que no había tenido respuesta ni a la eritropoyetina ni a la lenalidomida. Nosotros, teniendo el SF3 beta 1 positivo, decidimos probar una nueva línea de tratamiento con luspatercept, que luego de 12 semanas no presentó respuesta con el mismo soporte transfusional. Y finalmente, como última opción, decidimos agregar azacitidina, que posterior a los 2 ciclos, además de no presentar respuesta, la paciente presenta como intercurrencia una hemorragia digestiva secundaria a pleurocitopeña crítica y fallece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque es un caso muy ilustrativo de la necesidad, ¿no?, de tener los estudios moleculares en estos pacientes. Yo creo que has comentado muy bien el discurso. Es una paciente de muy difícil manejo y que evoluciona según lo que la literatura estima. En ese sentido, nosotros en el Sintralec, cuando hemos utilizado lenalidomida precoz en los pacientes con 5Q, sí que hemos tenido pacientes que tenían mutaciones del SF3B1 y, como he comentado antes, las respuestas se mantenían, aunque es verdad que la duración era mucho más corta, y finalmente el paciente acababa desembocando en un mayor riesgo. P53 encima asociado, pues solo hace con ese VAF tan alto que empeorar todavía más el riesgo. Entonces mi estrategia en esta paciente, si hubiera sido de cambiar a manejo de alto riesgo, probablemente no hubiera utilizado luspatercept, porque es cierto que la mutación en este contexto casi que no tiene significado pronóstico, o sea, significado terapéutico, porque suele ser una hematopoiesis que no suele presentarse globulación en anillo
poco a testear los genes para ver un poco la evolución del pronóstico. Una pregunta, doctora, aprovechando que la tenemos acá. Si hubiéramos tenido esta información al diagnóstico del LGS, por más que el score nos siga dando el riesgo bajo, moderado bajo, si hubiera también modificado el tratamiento a alto riesgo y si el paciente sería candidato a trasplante. Sí, solo con ese 3D1 nosotros no hubiéramos modificado el tratamiento. El problema es P53 con esa frecuencia alérgica tan alta, que ya se está indicando que tiene un riesgo de transformación leucémica muy alto. Entonces, con P53 sí, y probablemente hubiéramos empezado de cometilante y si el paciente es candidato a trasplante, hubiéramos llevado al paciente a trasplante. Ahora mismo, los 5Q sin esa frecuencia alérgica tan alta de P53, normalmente no los estamos llevando en primera línea a trasplantes, sino que hacemos un seguimiento más cercano y si vemos que el clon empieza a aumentar, llevamos al paciente a trasplante. Porque el problema del trasplante es que el paciente puede fallecer por el trasplante o tener una calidad de vida muy mala y a veces ese P53, nosotros tenemos en nuestra red pacientes que llevan 10 o 15 años con un clon pequeño de P53 sin evolucionar. Entonces tienen una supervivencia larga con buena calidad de vida sin necesidad de trasplante. Por eso es importante que todas estas herramientas que nos van a permitir medir evolución clonal, a veces en sangre periférica se puede hacer, igual que la FIS,